Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con el tema que habíamos quedado, que era sobre comas flotantes. Vamos a resolver dudas que puedan tener y más que nada resolver algunos ejercicios, porque finalmente es lo que vamos a ver nosotros en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, les comentaba también que voy a responder las últimas solicitudes que hicieron de tema, ¿ya? Y vamos a ver acá, lo último que realizamos. Estaría justamente acá. El apunte de la clase. Ahí está. Ya. ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos trabajando, ¿cierto?, con números en coma flotante. Vimos también que había que sumarle, ¿cierto? 127. Les comento acá que había cometido un error. Yo sí en la última clase lo modifiqué en la grabación, lo modifiqué en el apunte, pero igual lo quería comentar en la clase por si alguien no lo revisa o no había podido revisarlo. ¿Qué era lo que había que hacer? Que yo les puse que iba el rango de representación de exponentes desde el menos 127 hasta el más 128, si no me equivoco, les puse. ¿Ya? Y en realidad va desde el menos 126 hasta el más 127. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente si yo tengo, ¿cierto?, el 1, recuerden que el 0 estaba reservado, me refiero del exponente, y le vuelvo a quitar ahora los 120, una vez que obviamente ya queremos obtener el valor real que debería tener, quedo en el menos 126. Ese es el número correspondiente al exponente que yo puedo representar, el más negativo o el menor de los negativos. ¿Ya? Y obviamente si al 254 le quito los 127, el máximo de los positivos que yo tengo para representar en los exponentes es el más 127. ¿Ya? Había un error porque no lo resté bien, ¿ya? Pero está corregido. En principio, ¿qué más teníamos que tener en cuenta? Ahí también lo corregí, como pueden ver, ¿cierto? Que para obtener el valor de un número que está representado en coma flotante, nosotros decíamos, tenemos que sumarle 1 a la mantisa, siempre que esté normalizado, ¿cierto? Recuerden que el hablar de normalizado se refiere a que cuando yo obtengo la mantisa es porque dejé un 1 fuera. Eso es normalizarla, finalmente. Y después de eso, nosotros multiplicamos por 2 elevado a e, donde e sería el valor del número binario que está representado acá, menos los 127, lo cual nos daría el exponente que corresponde, ¿cierto? El real. Y después de eso, bueno, asignarle el signo según si es que el bit de signo es 0 o 1. Si es que es 0, le ponemos un signo positivo, y si es que es 1, le ponemos un signo negativo. Así que una vez realizado eso, aquí nosotros obtuvimos el valor de lo que sería la mantisa, ¿cierto? El valor decimal de la mantisa. Obtuvimos también el valor decimal del exponente que está representado acá, y reemplazamos. Nos quedó entonces que el número, o el valor de ese número, sería menos 34,375, que justamente era la representación, o era en realidad el valor del número que teníamos acá, que fue lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Que les comentaba también que era muy práctico hacer lo siguiente. Hacer unas conversiones intermedias a hexa, ¿cierto? Que igual lo hemos estado realizando. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces en esta clase? Vamos a resolver algunos problemas, vamos a ver algunas representaciones, y lo vamos a hacer de la forma más eficiente, que es trabajar en hexa directamente. ¿Ya? Vamos a abrir este programa, que en realidad siempre es un poquito lento, así que lo voy a dejar abriéndose por acá. ¿Ya? Y con eso vamos a poder resolver algunos problemas. Vamos a ver cómo va el programa. Ahí. Es medio lento, pero ahí se va a abrir. Por si acaso, si me llegara a caer un momento, es porque el internet se fue, así que me estoy reconectando con el internet celular, ¿ya? Así que, por si llegara a suceder, ¿ya? Parece que me cambio antes, pero vamos a confiar. Ya, entonces, clase 10. Sería la siguiente. Clase 10. Simplemente resolver algunos problemas, ¿ya? Estamos a martes 13. Martes 13 del 4 del 2021. Ahí. Ya. ¿Qué vamos a, por ejemplo, a representar? Lo siguiente. Ejercicio. Supongamos que queremos obtener la representación en coma flotante, precisión simple, del siguiente número. Obtener la representación en coma flotante, ¿cierto? Representación en coma flotante. Recuerden que esta representación es lo que se utiliza para poder representar a números reales, tanto en Java como en C, como en Python. Precisión simple
¿ya? Y en específico, al menos en C y Java, corresponde a los float, ¿ya? Que usa 32 bits. Precisión simple, me falta ponerle simple. Ahí. Simple. Del número que vamos a poner acá. Del número va a ser un más 243,379. Ese va a ser nuestro número. Esto obviamente está en decimal. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a partir de la siguiente manera. Miren. Lo primero que hacemos es recordar, obviamente, que para poder representar el número usando coma flotante, precisión simple, nosotros vamos a usar 32 bits, porque es precisión simple, ¿cierto? 32 bits. Donde uno de esos bits va a ser el bit del signo, ¿ya? Un bit. 8 bits van a ser los bits del exponente, ¿cierto? El exponente desplazado que vamos a ver ahora cómo lo calculamos, ¿cierto? Según lo que habíamos visto en las clases anteriores. Y vamos a tener también 23 bits. ¿Ya? 23, estos son 23 bits. Esos eran 8, ¿cierto? Ese lógicamente un bit. ¿Ya? ¿Y qué era esto de acá? La mantisa. Mantisa, que es como de cierta forma, por decirlo así, el cuerpo del número. ¿Ya? Y este es el exponente. Ahí. Entonces, partimos con el que es más simple, directamente definiendo nuestro bit de signo. ¿Ya? El bit de signo va a ser simplemente 0, ¿cierto? Porque ocupamos la misma lógica que ocupábamos con CA2, donde teníamos que el 0 indicaba los positivos y el 1 indica los negativos. Como el número es 0, perdón, como el número es positivo, el bit de signo va a ser 0. Como el número es positivo, el bit de signo es 0. El bit de signo es 0. Es 0. Y lo voy a poner acá así, ¿ya? Simplemente así. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda representar el número que está acá en coma fija. Para eso nosotros lo que hacemos es obtener la representación entera, o la representación, perdón, en binario de la parte entera, y la representación de la parte fraccionaria. Después la juntamos y tenemos que eso poder normalizarlo, que es dejar un bit afuera. ¿Ya? Vamos a ir por parte acá. Ahora obtenemos la representación en coma fija de nuestro número. Obtenemos... ¿Ustedes escuchan algo de fondo? Ah, ya, amor. Lo imaginé. Gasto. El gasto. Hay que comprarlo. En coma fija. De hecho, me pasó una vez que había pedido un gas y llegó justo en la clase. Pero no la de nosotros, llegó la de electrotecnia que hago en las mañanas. En coma fija del número. Y no es chiste. ¿Sí? Ya. Trabajamos con la parte entera. Y incluso pasó, me acuerdo que el aseo, que en Valparaíso quitan así, aseo, y el gas al mismo tiempo, sí. Y era como, no sé, 10 minutos antes que terminara la clase. Si yo decía, habrían llegado un poquito después, no había problema. Así que me quedé sin gas, por unas horas al menos. Ya, parte entera. Tenemos entonces que podemos realizar el método sistemático o el método intuitivo. Para este número, la verdad es que yo no usaría el intuitivo, yo lo haría con el sistemático. Y no lo haría tampoco, fíjense bien, no lo haría en binario, sino que lo haría todo en hexa. Aquí viene la fortaleza de usar hexa, miren. Voy a decir así, que tengo el número 243 y lo quiero llevar a hexa, simplemente para hacer menos operaciones. Voy a tomar entonces mi calculadora y voy a empezar a dividir. Miren, 243 dividido en 16. Me queda 15,1875. Voy a mover un poquito esto para acá para que así podamos ver la calculadora en todo momento, ¿ya? Ahí. Ahí. Ya. Entonces me queda 15, pero recuerden que el 15, si es que yo lo estoy pasando en este caso a hexa, lo dejaría supuestamente como una F, pero como esto es finalmente el cociente, no nos va a influir demasiado. Vamos a dejar el 15 de momento, ¿ya? Y aquí sí es importante que nosotros vayamos dejando el resto que corresponde. ¿Cómo lo hacíamos? Le quitábamos la parte entera, en este caso el 15, y esto que quedó acá, ¿cierto? Lo multiplicamos por la base del sistema, que es 16. Nos quedó 3, ¿ya? Y el resto es el que nosotros
Sabemos que va a quedar finalmente como representación. Ahora, el 15 dividido en 16. Claramente el 16 no está contenido en el 15, ¿cierto? Así que nos va a quedar 0. Pero nos va a sobrar ¿cuánto? 15, ¿cierto? Y yo debería entonces representar acá la f. Así que nuestro número que estábamos buscando, ¿cierto? La representación de 243 en binario, en hexa sabemos al menos que es así. Sería 243, en decimal, no se olviden, es igual a f3 en hexa. Y ahora, el motivo por el cual lo hicimos así fue para hacer menos operaciones, ¿cierto? Yo diría entonces que convierto ese 15, esa f, ¿cierto? Como 1, 1, 1. El 3 lo convierto también en 4 bits a binario. Me quedaría entonces 0, 0, 1, 1. Y lo que está acá sería la representación de la parte entera, en binario, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces listo lo que sería la parte entera y su representación binaria. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, nos quedaría entonces obtener la representación de la parte fraccionaria. Vamos a requerir una cantidad de bits determinada, ¿cierto? Pero antes de eso quiero saber si se va entendiendo. Así que le voy a mandar una pequeña encuesta. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Esto igual lo habíamos hecho, pero me interesa que estemos todos en la misma línea. Mientras yo voy desplazando acá mi dibujillo, que quedó medio muy cerca, así que lo voy a dejar un poco más abajo. Esto era más que nada un recordatorio. De hecho, lo podría dejar arriba, ya que estamos en eso. Vamos a dejarlo acá. Oh, ahí sí. Vamos a dejar ahí. Después yo lo ordeno en el documento. Entonces, una vez tenemos la parte entera, que sería la forma en que nosotros vamos a poder representar el 243, lo que nosotros vamos a buscar es la representación de la parte fraccionaria. Así que eso vamos a hacer justamente ahora. Pero lo vamos a hacer en hexa. Nuevamente para realizar menos operaciones. Parte fraccionaria. Por si acaso, si alguien tiene dudas, que veo que hay un más o menos y un no por ahí, lo que nosotros hicimos recién fue únicamente convertir este número, el 243, a binario. Yo lo podría haber convertido directo, ¿cierto? Podría haber hecho esta operación, pero poniendo el 2 acá y empezar a dividir en 2. Me iba a quedar finalmente, pero iba a hacer más operaciones. Yo lo hice en hexa porque después yo puedo pasar directamente esta representación acá, convertir, ¿cierto?, cada uno de estos dígitos al binario correspondiente en 4 bits. ¿Ya? Eso fue lo que hice, para operarme operaciones. ¿Ya? Y es mi recomendación, al menos para esta parte, porque aquí en realidad si no uno hace un montón de cálculos y no hace falta. Parte fraccionaria. Tomo el 0.379, 0.379, esto por si acaso, ¿cierto?, está en decimal, y lo voy multiplicando. Lo podría multiplicar por 2 y ir sacando uno a uno los bits, ¿cierto?, que requiera. Sin embargo, no hace falta, porque yo lo puedo hacer por 16, ¿cierto? Lo hago por 16 y empiezo a trabajar. Y por cada uno de los dígitos que aparezcan acá, eso van a ser 4 en binario. O sea, qué más ventajoso, ¿cierto? Pero antes de empezar a calcularlo, que no son demasiados cálculos los que tenemos que hacer, quiero que veamos algo, que es, ¿cuántos bits nosotros requerimos? ¿Ya? ¿Cuántos requerimos? Pensemos acá. Recuerden que tal como yo les comentaba, para la mantisa vamos a necesitar 23 bits en total. Pero, adelantándonos un poquito y según lo que vimos en la clase previa, nosotros en realidad no requerimos 23, requerimos 24. ¿Por qué 24? Porque nosotros vamos a dejar después 1, y aquí vamos a dejar los bits, que deberían ser 23, ¿cierto? Entonces, en base a eso, yo puedo saber con la parte entera cuántos bits ya tengo, ¿cierto? Ya sabemos que vamos a tener esa cantidad. O sea, vamos a dejar después ese 1 fuera y vamos a tener, tengo todos los mensajes ahora, y vamos a tener 4, vamos a tener 7. 7 ya los tenemos, ¿cierto? De los 23 que tendríamos que poder tener en nuestra mantisa. Así que yo digo 23 menos 7, ¿y cuántos van a hacerme falta? Me van a hacer falta únicamente 16. ¿Ya? Porque obviamente tengo esos 7 acá, más 16 me da los 23 que yo requiero para la mantisa. Entonces con eso nosotros podemos decir, si es que yo requiero 16 bits en binario y voy a estar trabajando en hexa, yo tendría que simplemente sacar 4 dígitos de hexa. Simplemente eso. Dividido en 4, ¿cierto? Me va a dar que van a ser 4. ¿Ya? Así que eso voy a hacer. Voy a partir acá y multiplico. El 0.379. Ahí. Por 16. Voy a tener el 6,064, ¿cierto? Ese es un 6 por si acaso que me quedó un poco raro. ¿Ya? Repito, voy a sacar solamente 4 dígitos de hexa porque como cada uno de ellos vale por 4 binarios, voy a tener 16 en binario. Y más estos 7 que están acá, voy a tener justamente los 23 bits que yo requiero.
porque recuerden que este va a quedar fuera, así que normalizamos. ¿Ya? Continúo. Tomo este número, le quito la parte entera, así que me va a quedar únicamente el 0.064, lo multiplico nuevamente por la base del sistema, que estoy trabajando en Exa, y vemos que nos da. Le quitamos el 6. Multiplicamos por 16. Y nos queda 1,024. ¿Ya? Continúo. Le quito la parte entera, ¿cierto? Le voy a quitar ese 1, así que me va a quedar el 0.024. Lo multiplico por 16 y voy a tener entonces lo siguiente. Le quito el 1, multiplico por 16 y me queda 0.384. ¿Ya? Ahí tenemos otro dígito más y nos falta sacar el último y estaríamos listos. No habría que sacar 16 bits por separado, o incluso si no hacemos el cálculo, sacar, no sé, 20 y tantos, pensando que nos pueden faltar, ¿cierto? Sino que fuimos directo a lo que nosotros necesitamos. Tomo ese número, le quito la parte entera, en este caso obviamente 0, así que me queda tal cual. 0.384 por la base del sistema que es 16, multiplico. ¿Y cuánto me queda? Me queda 6,144, ¿cierto? Y tendríamos entonces que podríamos seguir sacando todos los bits que queramos. Sin embargo, para esta representación en coma flotante, precisión simple, solamente nos hacía falta sacar 23 bits. Estos 7 que tenemos acá, más los 16 que vamos a tener acá. ¿Ya? Así que una vez que tenemos esto, nosotros, ¿qué podemos decir? Por ahí quizá a alguien le parece medio engorroso esto, pero miren lo que vamos a hacer. Vamos a decir entonces, así, la representación en coma fija es... Oh, perdón, antes de eso vamos a escribir el número, porque para que sea más simple, ¿cierto? Vamos a tener 0.379. Voy a escribir el 379. Esto está en decimal, no se olviden, ¿cierto? Y yo quiero representarlo en binario, que es lo que me está saltando. Y no, lo vamos a escribir así. Sería en hexa 0,6106. Ahí. 6106. Esto recuerden en hexa. Y por si acaso, para ser bien preciso, esto en realidad es aproximado, ¿cierto? Porque yo estoy truncando, porque podría en realidad seguir sacando bits. Esto no va a tener un fin, como en el caso del ejemplo anterior que habíamos visto. ¿Cómo representaría eso? En binario. Yo voy a convertir cada uno de estos dígitos a su correspondiente binario, pero en 4 bits. ¿Ya? Tal como lo vimos como en las primeras clases. 0, 0, ese 6 se va a convertir en un 0, 1, 1, 0. Después ese 1 se va a convertir en un 0, 0, 0, 1. Este 0 va a ser simplemente 4 ceros. ¿Ya? 0, 0, 0. Y ese 6 va a ser un 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Y tendríamos entonces nuestra representación en binario, que sería aproximadamente este valor. ¿Por qué no sacamos más? Porque en realidad no los vamos a usar. Nosotros requerimos 23 bits en total, ¿cierto? Para la mantisa. Uno podría haber sacado más, podríamos haber hecho un montón de operaciones más acá, pero sería redundante. Las vamos a descartar igual. ¿Ya? Ahora sí podemos hacer eso, ¿cierto? Así, la representación en coma fija es representación en coma fija es la siguiente. Vamos a tener nuestro número. El número era, no nos olvidemos, porque la verdad yo me olvidé, así que acá está. 243,379. 273,379. Era ese, ¿cierto? Creo que lo escribí mal. 243, ¿o no? Ahí sí. 379. En base 10 es igual, o en realidad, perdón, es aproximado, la parte entera que tenemos acá, junto con esa parte fraccionaria. Así que nos va a quedar entonces ese número. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Eso que está ahí. Y el 3, que sería el 0, 0, 1, 1. Ustedes pueden notar que de hecho yo veo los números y los veo como el decimal. Yo digo, por ejemplo, tengo el 6, el 1, el 0 y el 3, y el 6, perdón, ¿cierto? Y con eso yo puedo trabajar mucho más rápido. Ahí. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y aquí tenemos entonces la representación en coma fija. ¿Ya? Ahora, quiero saber si esta parte se entiende. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme, coméntenme, lo pueden escribir por mensaje directo también. ¿Ya? Porque como les digo, esto siempre hay un problema de este tipo en la prueba. ¿Ya? Mm. Ya, muy bien.
Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que normalizar. Luego, normalizamos, que recuerden que normalizar es simplemente desplazar la coma hasta que nos quede un 1 adelante. Ese 1 no se considera y el resto hace la mantiza. Obviamente los 23 bits siguientes. ¿Ya? Que nosotros en ese sentido como que buscamos la cantidad precisa para no trabajar de más. Ahora normalizamos, voy a tratar de escribir bien, ¿sí? Luego normalizamos el número. La representación obtenida en realidad, para ser más preciso. La representación. En coma fija. ¿Ya? Para eso, como les estaba comentando, simplemente vamos a desplazar la coma. Y lo voy a copiar acá ya. Esto va a ser así. Ahí. Y lo ponemos acá. Desplazamos. Ahí. ¿Cuántas veces son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 veces desplazamos la coma, así que estoy contando bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, y nos queda ahí, ¿cierto? Así que para que esto sea consistente, obviamente tenemos que dejarlo multiplicado por 2 elevado a 7, ¿cierto? Ya que movimos la coma hacia la izquierda. Nos queda positivo el número. Y aquí nosotros vamos a decir, ya, una vez que tenemos eso listo, normalizado, ¿cierto? Vamos a tomar los siguientes 23 bits de nuestra coma. Y eso va a ser nuestra mantiza. Por lo general uno tiene que truncar. Si es que hubiéramos tenido más bits, cortamos nomás. No podemos hacer nada más que eso. ¿Ya? Y si nos hubieran, por ejemplo, quedado representados de forma exacta, por ejemplo, hasta acá, un número, si hubiera sido el caso, rellenábamos con 0. ¿Ya? Así tenemos entonces 4, 8, 12. ¿Cuánto más tenemos por acá? 16, 20 y 23. Miren, casualmente 23. En realidad no fue casual porque ahora contamos, ¿cierto?, la cantidad de bits que nos entregaba la parte entera. Obtuvimos exactamente la cantidad que se requería, ¿cierto?, en la parte fraccionaria. Juntamos y con eso nosotros al normalizar nos quedó listo la mantiza. No siempre queda exacto, pero descartamos, por ejemplo, no sé, 1 o 2 bits, no más que eso, ¿ya? Para no trabajar obviamente de más. Así que nos queda así. Mantiza. Acá. ¿Ya? Y si me preguntan a mí, esta es la parte más larga en realidad del problema, el obtener la mantiza. Que si uno lo hace en binario, en realidad está bastante rato multiplicando o dividiendo, dependiendo del caso, obviamente. ¿Ya? Por lo tanto, la mantiza va a ser igual a esto. Y yo la voy a escribir ordenada. Voy a escribir, por ejemplo, así. Voy a poner ahí el 14, voy a poner el 6, voy a poner el 12, voy a poner el 2, voy a poner el 0 y voy a poner aquí el 110. ¿Ya? Así que me va a quedar el 14. Fíjense que yo estoy simplemente como nombrándolos por el decimal que les correspondería, ¿cierto? Después pongo el 6. Después, ¿cuál tengo? El 12. 1100. Después tengo el 2. El 0010. Después tengo el 0. 000. Y aquí pongo el 110, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces la mantiza. Está lista. Hasta acá. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Que nos queda únicamente obtener el exponente. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya, por último, obtenemos el exponente desplazado. El exponente desplazado. Recuerden que a este exponente le tenemos que sumar 127. Desplazado. Como que se me separó ahí. Ahí sí. Me pregunto si mi sombrero todavía está en el lugar correcto. De repente se me corre un poco. Ya, así que va a ser E igual a el exponente que teníamos acá, ¿cierto? Lo ponemos ahí y le sumamos 127. Más 127. Esto está en base de 10, base de 10. ¿Y nos queda qué? Nos va a quedar, esto va a ser 3, 4 o 134. Ahí, en base de 10. Claramente nosotros lo que queremos representar en el exponente, ¿cierto? En nuestros 32 bits son números binarios. Así que aquí tenemos que representar esto en binario. Para eso podemos hacerlo directo o podemos hacerlo también en hexa. Como pueden ver, en realidad, hexa nos hace ahorrar mucho trabajo, ¿ya? El trabajar es de esa manera. Así que pongo el 134. Ahí. Voy a poner acá la base 16 porque lo voy a dar a hexa. Voy a empezar a trabajar acá. Primero, divido, ¿cierto? 134 lo divido en 16 y veo cuánto me da.
me da 8,375, ¿ya? Vamos a, de momento, escribir el 8, que sería el cociente. ¿Y qué hacíamos después? El 375 que se me perdió, por algún lugar está, ahí está. ¿Ya? Le vamos a quitar el 8, que es la parte entera, y multiplicamos por 16, ¿cierto? Nos queda así 6. Ese va a ser el resto. El resto es 6, no se olviden. Ahí está. El resto es 6. Y luego yo digo 8 dividido en 16. Claramente el 16 no está contenido en el 8. Nos va a quedar entonces que el cociente va a ser 0 y el resto va a ser simplemente ese 8 que teníamos. Así que nos queda entonces que la representación en hexa de ese número, ¿cierto? Va a ser 86, ¿ya? Pero obviamente en hexa. De esa forma, para obtener nuestro exponente representado en binario, vamos a simplemente convertir cada dígito al binario correspondiente usando 4 bits. Así que nos queda 1, 0, 0, 0, que sería el que corresponde al 8, y después nos quedaría el 0, 1, 1, 0. Y ahí tendríamos el exponente representado en binario. En definitiva, ¿ya? Nuestra representación es la siguiente. En definitiva, la representación es la siguiente. ¿Ya? Mientras les pregunto acá si se entendió lo que se refería al exponente. La representación es la siguiente. Mientras trato de escribir la siguiente. Y esto lo vamos a ver más arriba porque esto fue parte de la operación que hicimos, ¿cierto? Ahí. ¿Se dan cuenta que en realidad EXA nos hace bastante más cortos los procedimientos? Porque trabajando con binario igual son más operaciones. No es que sean más difíciles, pero es tiempo que uno se puede ahorrar. No es ser flojo, es simplemente ahorrar tiempo. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El bit de signo. ¿Dónde está el bit de signo? Estaba arriba, ¿cierto? Lo identifiqué. Ah, es 0, ¿ya? Bit de signo 0, ¿ya? Eso nos va a quedar ahí. Después vamos a poner el exponente que nos quedó recién y la mantisa que ya habíamos obtenido, ¿cierto? Así que partimos. Voy a ir copiando y pegando nomás, ya. El 0 lo escribo ahí. 0, el exponente va a ser este que está acá. Ahí. Ahí. Copiamos, pegamos. ¿Ya? Lo pongo por acá. Ahí. Y vamos a poner la mantisa, ¿cierto? Que sería estos 23 bits. Lógicamente la cantidad total de bits van a ser de 32, ¿cierto? Me refiero al número completo. Y ahí estaría. Esa sería la representación del número que nosotros estábamos buscando. Que sería, el número era 243,375, 379, ahí está. Y era positivo. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Por si acaso este problema es un problema que sale en todas las pruebas, así que para que tengan presente. Realmente tiene como, no les voy a decir el valor exacto, porque realmente igual nosotros lo modificamos, pero tiene un puntaje, no sé, entre 6 y 10 puntos, más o menos así. ¿Ya? Así que, muy bien. ¿Dudas respecto al procedimiento? ¿Ya? Ahora, ¿qué les voy a comentar también? Bueno, Profe, sí, dime. yo tengo una duda. En la parte fraccionaria, ¿Sí? pudimos haber seguido sacando tal vez más, como más bits, tal vez, si lo hubiésemos hecho como sin como contar, así como para que Claro. nos queden justos los números. Sí, sería totalmente correcto. Podríamos haber sacado más bits, por ejemplo, podríamos haber sacado, no sé, podríamos haber hecho unas 4 operaciones más y tener un montón de bits. ¿Qué sucede en esos casos? Que uno puede preguntarse. Como tenemos que la representación tiene una precisión determinada, ¿cierto? Que está limitada a tener 23 bits de mantisa, nosotros nos habríamos visto obligados a truncar. Voy a inventar acá. Por ejemplo, imaginemos que hubiéramos sacado más. Y hubiera sido, por ejemplo, algo así. Por decir, ya estoy totalmente inventando. Al tener esto y juntar todo el número, nos habría quedado algo así, ¿cierto? Como 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Al normalizar, nos queda la coma ahí y nosotros habríamos tenido que cortar. Hubiéramos cortado ahí. Y usamos solamente 23 bits, los que vienen justamente a la derecha de la coma, estos de acá. ¿Sí? ¿Y los demás qué se hace? Puede preguntarse uno. Simplemente se pierden, se descartan. ¿Ya? Ya, profe, ¿no pierde como precisión Sí, después claro. como después si lo transformamos de nuevo? Tal vez nos dé como exacto. Sí, pierde precisión. Pierde precisión porque en este tipo de representaciones de números reales, cuando la representación no es exacta dentro de la cantidad de bits que nosotros tenemos, hay un error asociado.
¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, el error que tenemos al trabajar con precisión simple no es la que nos sirve para una aplicación determinada? Trabajamos, por ejemplo, con un double y ahí tenemos mayor precisión. El error va a ser mucho más pequeño, porque vamos a tener 52 bits para la mantisa, ¿ya? Y si es que nos falta todavía, podemos pasarnos a otra, a una extendida. Y si nos falta todavía, a cuádruple, que tenemos 128 bits para representar el número, ¿ya? Obviamente, si es que no se puede representar de forma exacta, vamos a estar inevitablemente sujetos a algún error, pero puede ser tan pequeño como nosotros lo necesitemos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, Gracias. buena pregunta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para obtener la representación. ¿Qué vamos a hacer acá? Disculpe, ¿Sí? a mí no me queda claro de dónde saca el 127 del exponente. Ah, ya. Lo que pasa es que el 127 del exponente es simplemente algo que define la norma, según lo que yo les comentaba, para poder desplazar los números. ¿Por qué los desplazamos? Acá, miren. Nosotros tendríamos que, si estamos usando, por ejemplo, exponentes en precisión simple, los exponentes se podrían mover. Lo voy a poner en verde. Ya, ups, casi borro eso. Desde el 0,000000, teóricamente está este exponente, ¿cierto? Usando 8 bits. Sin embargo, nosotros tenemos que estos exponentes están reservados. Tanto el exponente con solamente ceros como el exponente con solamente 1. ¿Para qué están reservados? Están reservados para el 0, o en realidad, perdón, para el más menos 0. Están reservados para las representaciones de normales o subnormales, que vamos a ver nosotros en un momento, ¿ya? Y estos exponentes de acá están reservados para las representaciones del más menos infinito y además para los not a number, ¿ya? No se ocupan. La norma redefine que esos exponentes están asociados exclusivamente a estos números, que son especiales, ¿ya? Y aquí nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué nos queda a nosotros entonces para poder representar? Nos van a quedar solamente las representaciones que van a estar entre el 0,000,000,1 y el 1,1,1,1,1,1,1,0. Solamente esas, que corresponden específicamente, si lo vemos en binario, al 254 y al 1. ¿Ya? Eso es lo que nos queda para representar. ¿Hasta acá se entiende, Carlos? Sí, Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros, por ejemplo, representamos exponentes, supongamos que yo tengo un número que quiero representar y me queda, por ejemplo, un exponente de menos 126. ¿Ya? Me queda, por ejemplo, algo así. Supongamos que tengo acá un número, este va a ser, no sé, 0, 1, 1, vamos a ponerle también que tiene un 1 ahí, 1, 1, 1, ¿cierto? Multiplicado por 2 elevado a menos 126. Ese es el exponente más pequeño, si lo consideramos obviamente como en respecto a orden, ¿cierto? Que vamos a poder representar. No vamos a poder representar ni el menos 128, ni el menos, por ejemplo, 500, porque no tenemos bits suficientes para representar un número tan pequeño, ¿cierto? ¿Y qué sucede con estos exponentes? Que lo que nosotros hacemos es que desplazamos los exponentes de forma que este menos 126 ya no esté representado como un número negativo, como menos 126, que podríamos, no sé, haberlo hecho en complemento a 2, sino que simplemente se le va a sumar 127 con el objetivo de poder desplazar esto, y que finalmente ese exponente de menos 126 en verdad se va a guardar acá como un 1. Eso es lo que se hace. Es como que lo desplazamos, lo mapeamos, por decirlo así, desde el menos 126 al 1, y el otro exponente, que sería el mayor que podríamos representar los positivos, que sería, por ejemplo, algo así. Supongamos que tuviéramos un número similar. Acá. 2 elevado a 127. Este va a quedar en el 254. ¿Ya? Y eso lo define la norma, con ese objetivo, de que se guarden los números únicamente como binarios. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que en definitiva, cualquier representación que, por ejemplo, se mueva hasta este valor, va a corresponder realmente a exponentes negativos. ¿Ya? Va a quedar guardado como si fuera un número positivo, pero es porque está desplazado. ¿Ya? Y los positivos realmente van a quedar a partir de ¿cuál? Van a quedar a partir de acá. Ahí. ¿Ya? Ahí van a quedar. Desde ahí hacia adelante. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, la norma lo define así para que simplemente representemos, perdón, números binarios, sin signo. Entonces los negativos los corremos así sumándole un valor positivo. ¿Por qué 127? Porque se corresponde justamente al mayor de los positivos que podemos representar en los exponentes. Vamos a dejarlo simétrico de cierta forma. Igual se dejó uno más a los positivos. ¿Te hace sentido?
Sí, profe, gracias. ¿Ya? Igual es medio engorroso, yo lo sé, pero las normativas son así, son como acuerdos, donde dicen, mira, vamos a trabajar de tal manera, porque no queremos trabajar con bit de signo del exponente, sino que queremos que sea un binario. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Subimos el 127 y así como que corremos todo el rango. Y es lo que se hizo precisamente. Claramente este 127 corresponde únicamente si que estamos trabajando en precisión simple, porque si fuera el caso de precisión doble, ahí no es ese número, es un número diferente que vamos a ver ahora mismo. ¿Ya? Lo vamos a ver para que así lo conectemos. Acá, recuerden que está la unidad 1, vamos a ver cómo lo ven ustedes, porque tenemos tantas cosas ahí que a veces queda medio desordenado, ¿cierto? Si me pongo a ver así. Y acá está el documento. Aquí vamos a ver cuál es el número que le sumamos si estuviéramos trabajando con precisión doble, que recuerden que tenemos 64 bits disponibles. ¿Ya? Y se aplica la misma idea que lo que estaba comentando con el 127, pero ajustado. Recuerden que esa es precisión doble. Mucho más bits y el error es mucho menor, en el caso que sean representaciones que no sean exactas. ¿Ya? Acá va a estar el número. ¿Dónde lo voy a ver? Acá. Acá está. Fíjense que acá lo que se le hace es sumarle 1023. Y después, obviamente, al obtener el valor, se le quita el 1023. ¿Ya? Para realizar lo mismo, que nos queden obviamente los exponentes negativos representados a partir del 1 hacia adelante, ¿cierto? Y el máximo positivo queda en realidad como en el último número que tenemos. En este caso debería ser en el 2056, 2055, si no me equivoco, ¿ya? Pero la misma idea, ¿ya? Obviamente aquí tenemos más bits nomás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los valores de algunos números, ya que es algo que también nosotros lo ponemos en los ejercicios de la prueba, así que por eso me interesa que lo alcancemos a ver. ¿Ya? Ejercicio. Ejercicio. Obtener el valor, o calcular, vamos a calcular. Calcular el valor, el valor del siguiente número que está representado en coma flotante, ¿cierto? Precisión simple. Que está representado, voy a escribir acá, está representado usando precisión simple. No voy a poner coma flotante porque en realidad precisión simple ya es más que suficiente para que nos quede claro. Precisión simple y normalizado. ¿Qué quiere decir que está normalizado? Que es tal como lo que hemos estado viendo, ¿ya? Porque hay unos que no son normalizados, que son los que vamos a ver en un momento. ¿Cuál va a ser el número? Vamos a poner un número cualquiera. Acá lo vamos a poner, miren. Vamos a poner acá un 1. Vamos a poner acá, y de hecho para que quede interesante, vamos a poner lo siguiente, miren. Para que ustedes vean qué sucede. Ya tenemos ese número. Y ahora voy a poner acá. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, me salté un montón, pero ahí, 1, 1, 0, 1, acá va a ser 0, 0, 0, ¿cuántos llevo? 8, 16, 20, me queda poner los últimos 3 bits. Recuerden que son 32 si estoy usando precisión simple, ¿cierto? Sería entonces 1, 1, 0. Me pregunta por acá Antonia si es que solamente vamos a usar normalizado. La verdad es que esto queda grabado. Nosotros generalmente los problemas de hacer cálculo los hacemos únicamente con normalizado, a pesar que igual vemos cómo se puede realizar con denormalizado. Y generalmente hacemos preguntas teóricas respecto a eso, ¿ya? Que es lo que voy a comentar una vez que terminemos este problema, ¿ya? Pero en sí los ejercicios tienden a ser solamente normalizados, ¿ya? Para que lo tengan presente. Esa es la realidad. Ahí. Solución. Solución. Vamos entonces a aplicar esta expresión. ¿Se acuerdan cómo era? La vimos en la clase pasada. Era B igual a más menos, ¿cierto? Obviamente va a ser más si es que tenemos un valor determinado acá, menos si tenemos otro valor. Vamos a ver en un momento. Alguien si quiere lo puede escribir así también. Como así. O en realidad S. ¿Cierto? También funciona. Porque si es 0 me da una cosa, si es 1 me da otra, ¿cierto? Pero en realidad es eso. Después de eso vamos a tomar el 1, le vamos a sumar la mantisa, ¿ya? ¿Por qué le sumamos un 1? Porque recuerden que cuando nosotros normalizamos, le dejamos un 1 fuera, ¿cierto? Por eso le sumamos el 1 de vuelta. Y esto sería el valor decimal de la mantisa. Todo esto va a quedar multiplicado por
2 elevado a, 2 elevado a, el e, que sería el valor decimal del exponente, acá, menos 127. Le quitamos lo que le hayamos sumado, ¿cierto? Y aquí lo vamos a escribir también, donde m es el valor decimal de la mantisa, valor decimal de la mantisa, y el e sería simplemente el valor decimal del exponente, ¿cierto? E, valor decimal del exponente. Decimal del exponente. Ahí. Así que procedemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, en principio vamos a tener, ¿cierto?, que el bit de signo sería este. Ese va a ser, es 1, ¿cierto? Eso va a implicar que nuestro número va a ser negativo, ¿cierto? Signo negativo. Le podríamos haber puesto así también, pero bueno. Ya, signo negativo. Después de eso buscamos el valor decimal de nuestra mantisa. ¿Ya? Valor decimal de la mantisa va a ser, y aquí lo voy a escribir, miren. Ahí. Recuerden que cuando nosotros teníamos la mantisa, nos quedamos únicamente con los bits, ¿cierto? Pero en realidad esto, ¿cómo estaba representado? Estaba representado así. Miren. Ahí. Eso es lo que nosotros teníamos realmente, miren. Esta es la mantisa. Y aquí nosotros empezamos a calcular el valor. ¿Cómo lo hacemos? Le podemos dar el peso a cada uno de los bits y decir que este 1 va a quedar multiplicado por 2 elevado a menos 1, este de acá va a quedar multiplicado por 2 elevado a menos 2, ese por 2 elevado a menos 3, y así podría seguir con todos hasta que llegaría al último, que sería, por ejemplo, si fuera un 1, ¿cierto? Multiplicado por 2 elevado a menos 23, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, ¿cuál creen ustedes que es la forma más rápida? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer aquí para hacer menos cálculos? Exacto. Exactamente, ¿cierto? Por eso le digo que en realidad nos hace el trabajo mucho más simple. Este número de acá, en hexa, ¿cuál es? O perdón, en decimal, ¿cuál es? Va a ser una E, en realidad, ¿cierto? Que sería un 14 directamente. Así que vamos a decir que es 14 por 16 elevado en este caso a menos 1, ¿cierto? Este de acá sería un 15, ¿cierto? Que quedaría multiplicado por 16 elevado a menos 2. ¿Ya? Voy a desplazarlo aquí para que así tengamos un paso intermedio, porque a veces yo me salto algunos pasos y por ahí a alguien le puede quedar la duda, ¿cierto? Eso sería una E, eso sería una F, ¿cierto? Ese sería un 1, ese sería una D, ¿cierto? Después de la C, este es un 0, y aquí, importante, fíjense lo que hay acá. Rellenamos con ceros, y este sería una C. Eso es importante, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Y esto obviamente está en binario, esto estaría en hexa. Y ahí podemos obtener el valor. ¿Ya? Muy importante eso, no se vayan a confundir, porque a veces he visto que le ponen, no sé, el 0 en otro lugar y cosas por el estilo. Se le pone ahí. Y nos queda entonces 14 más 16 elevado a 1. Este sería 15 por 16 elevado a menos 2. Dije a 1, pero era menos 1, ¿ya? Más 1 por 16 elevado a menos 3. Más SD sería el 13, ¿cierto? Por 16 elevado a menos 4. Más, aquí nosotros podemos omitir, ese en realidad es 0 por 16 elevado a menos 5, pero ya hasta este punto lo podemos omitir, ¿cierto? Y por último más, el 12 por 16 elevado a menos 6, ¿cierto? Porque el menos 5 lo saltamos, ¿ya? Y esto que está acá es lo que nos va a dar el valor decimal de nuestra mantisa. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a calcular. Vamos a buscar por acá. Voy a mover un poquito esto para que así nos quede la calculadora justamente en la pantalla también. Ahí. Siento como que hice algo diferente ahí, sí. Ya. Calculadora que anda por acá, perdida. Calculamos. Sería entonces 14 por 16 elevado a menos 1. Vamos a tener cuidado porque en realidad de repente algunas cosas medio raras. Ahí sí. Más 15 por 16 elevado a menos 2, ¿cierto? Más, vamos bien. Después 1 por 16 elevado a menos 3. Así que sería más simplemente 16 elevado a menos 3. Ahí está, ¿cierto? Después vendría el 13 por 16 elevado a menos 4. 13 por 16 elevado a menos 4. Ahí. Más. Y el último, ¿cuál era? 12 por 16 elevado a menos 6. Lo ponemos acá. Voy a ponerme un poquito más acá.
más 16, o perdón, 12. Ya estaba haciendo una cosa nada que ver, ¿ven? Ahí. 16 elevado a menos 6. Ya, revisamos que esté todo bien, ¿cierto? Se ve bien. Se ve bien. 15, ahí, ¿cierto? Por 16 elevado a menos 2. Después puso solamente el 16 elevado a menos 3. 13 por 16 elevado a menos 4. Y 12 por 16 elevado a menos 6. Ahí. Y nos quedó ese resultado. Lo voy a anotar también, pero lo voy a dejar en la calculadora, ¿ya? Es el que voy a ocupar en definitiva. Quiero tener este como referencia únicamente. Sería entonces 0,93 40 36 97 0 13 85 49 8 0 46 8 75, ¿ya? Y voy a usar obviamente el de la calculadora. ¿Cómo nos va a quedar esto? Vamos entonces ya a tener el M listo. Nos quedaría calcular la E. ¿Cómo es la E? O en realidad, ¿cuál es el valor de ese exponente que tenemos ahí? Que está desplazado, recuerden. E sería, ¿dónde está el valor? Este es mucho más rápido, ¿cierto? Sería 4 por 16 más 15. ¿Ya? Es un 4 y un 15. 0, 1, 0, 0, 15. Así que aquí podríamos darle el peso a cada uno de esos números, ¿cierto? O hacerlo así. Ese sería 4, ese sería 15 por 16. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? Creo que puedo tomar ese número, ¿no? 4 por 2 sería 32, sería 64 más 15. 64 más 15 sería 79. ¿Les da así a usted? Ahí. Ya, muy bien. No quise hacer la calculadora para no perder el número, en realidad. Ahí. Igual lo puedo recuperar, pero a veces como que se me complica, así que mejor lo hago así. Ya, entonces una vez que tenemos todo eso listo, nosotros simplemente vamos a ocupar la expresión original, la que estaba acá. Nos va a quedar, por tanto, lo siguiente. El valor va a ser igual a, y aquí vamos a proceder a reemplazar únicamente. Vamos a copiar acá. Por lo tanto, nos queda así. Pegamos. Ahí está. Sería. Recuerden que voy a usar el valor de la calculadora, ¿ya? Ahí. Esto, teníamos cierto que nuestro bit de signo era 1, así que nos quedaría negativo. Acá reemplazamos todo tal cual y vemos que nos queda. Ya, yo tengo el m en la calculadora, le voy a sumar 1, 1, así nos queda. Después voy a multiplicar por 2, ¿cierto? Y voy a elevar a paréntesis de el e, que era 79, lo tengo justamente ahí, menos 127. Ahí. Paréntesis, sin equivocarme, y le doy Enter. O igual, en realidad. Tengo ese número y ahora me faltaría simplemente hacerlo negativo. Ahí está. ¿Ya? Sería ese el resultado. Sería 6,87, 0,79 y un montón de esos otros dígitos, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 15. Recuerden que esto queda expresado, como la calculadora obviamente la tengo en decimal, queda expresado por 10 elevado a menos 15. ¿Ya? Así nos queda. B sería igual a, se me perdió el numerillo, ahí está. Menos 6, 87, 1, 0, 0, 7, 9, y aquí le voy a poner 6, ¿ya? Le voy a poner aproximadamente, ¿ya? Para efectos de no copiar todos los numerillos. Nosotros, por si acaso, en las pruebas generalmente ponemos números donde nos preocupamos que sean bastante claras las opciones, ¿ya? Porque obviamente tiene selección de opciones múltiples, ¿ya? Entonces, no es que quede, por ejemplo, un pequeño numerito cambiando y que produzca dudas, porque si no, se perdería el objetivo, ¿cierto? Se debería poder diferenciar fácilmente. Ahí. Ese sería el valor del número. ¿Sí? ¿Se entendió cómo lo realizamos? Ya. Pueden votar en la encuesta. Si tienen alguna duda, por favor me escriben o me comentan, me preguntan. Recuerden que pueden mandar mensajes directos igual. Ya, muy bien. Entonces, si me preguntan a mí, al menos mi opinión personal es que este procedimiento es un poquito más simple, al menos como yo lo veo, por el hecho de que en realidad nosotros solamente tenemos que convertir a decimal. ¿Sí? A diferencia del otro caso donde hay que hacer algunas otras operaciones. Aquí nos quedó el numerillo. Me quedó medio raro, lo voy a copiar de nuevo nomás, solamente para que quede un poco mejor escrito. Y como estaba mirando al lado, me quedó medio chueco.
No es que vaya a mejorar tanto tampoco, pero algo mejora. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver qué pasa con los de normales, que he estado en realidad pateándolos hacia adelante bastante rato, ¿cierto? Pero es importante que se entienda más o menos por decirlo así, entre comillas, la mecánica de cómo se trabajan estos números, para yo creo que ver ese otro caso, ¿ya? Y vamos a ver ahora por qué, miren. No es que sea más complejo, sino que en realidad es como hilar un poquito más fino. Ya. Entonces, vamos a ver acá nuestro apunte, que debería estar por acá. ¿Qué sucede? Los números de normales o subnormales, ¿cuáles son? Están justamente por acá. Ya. Estos son los casos donde vamos a ver que no se va a asumir que hay que dejar un 1 a la mantisa, ¿ya? O sea, porque no se desplaza, de hecho, sino que se deja, por ejemplo, un 0 adelante. Eso es lo que se hace, ¿ya? Y así se representa y se guarda, obviamente, la mayor cantidad de bits que se tenga. ¿Y para qué nos sirve? Porque, obviamente, si es que no normalizamos, tiene que tener algún objetivo, si no, trabajaríamos todo igual. Y la verdad es que, como vamos a decir que en ese caso vamos a tener que los exponentes van a ser 0, nos va a permitir representar números que van a ser mucho más pequeños que el menor positivo, obviamente, y el mayor negativo que puedo representar, ¿ya? Yo les mostraba eso, si recuerdo bien, en alguna clase anterior, creo que la primera, donde teníamos una recta numérica. Voy a buscar el apunte específico para que así podamos hablar sobre ello. Acá. Acá. Tiene que ser la 8, ¿cierto? ¿Ya? Que quizás en ese momento era un poquito adelantado, ¿ya? Así que si no se entendió muy bien, no se preocupen, era porque probablemente había que hacer un poquito más de ejercicios para que se entendiera mejor. Ya, ¿qué ven acá ustedes? Ven en realidad el 0, ¿cierto? Que tenemos unas representaciones que yo las puse acá como 0, seguido de solamente 0 en el exponente, 0 en la mantisa. La diferencia entre el más y el menos 0 está únicamente en el videosigno, ¿cierto? Y estas están asignadas. Se definió así. Y por eso nosotros no ocupamos ese exponente. Tenemos también otras especiales que son el más infinito, donde tenemos que la mantisa es completamente 0 y los exponentes completamente 1, ¿ya? Y nos queda un videosigno 0 para el más infinito. Tenemos también el menos infinito, que solo cambia en que tenemos un videosigno 1. Lo demás todo igual. ¿Y cuáles son los números que me interesan a mí? Son justamente los que están en los extremos. El mayor positivo se va a representar ¿cómo? Con un videosigno 0, porque es positivo. Va a tener el mayor exponente que podemos usar, de los que no están reservados, ¿cierto? Que sería este que está acá, que es el 254, y tendría solamente unos en la mantisa. Ya tendría la mayor mantisa que podemos tener, ¿cierto? ¿Cuál sería el menor negativo, ¿cierto? O el que está, el más negativo, por decirlo así. Sería un número como el que está acá. Videosigno 1, que indicaría, ¿cierto?, que es un número negativo. El mayor exponente, porque va a ser un número que va a tener un exponente bien importante, ¿cierto? Va a ser un número grande en magnitud, por decirlo así, pero negativo. Y esto sería completamente 1, ¿cierto? ¿Qué pasa con los números que están cerca del 0? ¿Ya? Vamos a tener acá que van a tener el exponente más pequeño, que no sea 0 porque se está reservado, ¿cierto? Ambos tienen ese exponente 1. El bidesigno cambia porque uno va a ser, ¿cierto?, el más cercano al 0 positivo y el más cercano al 0 pero negativo. ¿Y cuál va a ser la mantisa más pequeña para que esté obviamente lo más cerca posible? Justamente la que tenemos solamente ceros y un 1 al final, que es el que tiene menos peso, ¿ya? Y lo mismo pasa acá. Estos son los números más cercanos al 0, positivo y negativo. Quiero ver si ahora se entiende, porque eso obviamente lo vimos hace 2 clases donde quizá era muy pronto, ¿ya? Ahora yo creo que debería entenderse un poquito mejor. ¿Se entiende lo que acabo de comentar? ¿Ya? Nosotros igual podríamos calcular esos valores, ahora que ya sabemos calcular los valores de estos números normalizados. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué pasa con los de normales? Los de normales, por definición, tienen exponente 0, tal como lo tendría el 0, pero su mantisa no es igual a 0, sino que va a tener un valor. Que el valor, obviamente, como en el exponente nos va a quedar un exponente bien pequeño, ¿cierto? Nos va a quedar un exponente de menos 127. Ese es el exponente que nos va a quedar. Va a rellenar este espacio. No lo rellena completamente, claramente, ¿cierto? Sí, pero va a rellenar una parte importante que va a estar adentro de esto, ¿ya? O sea, vamos a tener números que van a ser positivos más pequeños que ese número y números negativos que van a ser mayores que este número y más cercanos a 0, ¿ya? ¿Cómo se consigue eso? Simplemente con el exponente en 0, ¿ya? Y representando la mantisa. Esa es la única diferencia, ¿ya? Ahora, vemos acá que se dice justamente eso, ¿cierto? Los números subnormales permiten llenar el vacío de subdesbordamiento o underflow en las proximidades del 0 en aritmética de coma flotante. Nosotros habíamos visto ya el overflow, pero en operaciones de números enteros. ¿Qué es lo que es el overflow en este caso?
es cuando nos salimos porque no pudimos representar números, porque eran muy grandes, ¿cierto? Los positivos, o porque eran muy negativos, en realidad eran más pequeños, ¿cierto? Que el último negativo representable, ¿ya? Pero si nosotros tenemos que de plano tenemos un número que es tan pequeño, que está tan cerca del cero, que nos cae dentro de esto, decimos que se produjo un underflow. Esto es overflow, ¿cierto? Por fuera, ¿cierto? Y el underflow es como que caímos por debajo de los menores representables. Y los de normales rellenan este espacio, ¿ya? ¿Cómo obtenemos el valor? Porque en realidad queremos hacer eso, ¿cierto? Nosotros lo hacemos de la siguiente manera, miren. Esto es para la representación, ¿cierto? O el valor de la representación normalizada. Y la subnormal es esto. Y uno aquí puede decir, pero bueno, ¿qué cambia? Fíjense bien que la diferencia está en que ya no le sumamos el 1 que le sumábamos para obtener el valor, por ejemplo, de un número de normal, perdón, normal o normalizado. Aquí va simplemente 0. Y además, el exponente, ¿qué pasa? Dijimos que el exponente tenía que ser simplemente 0, ¿cierto? Así que aquí quedó un 0 para el exponente. Justamente como se menciona ahí. Que lo podría haber leído ahí también, ¿cierto? Y nos va a quedar eso. Esto va a permitir números mucho más pequeños. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que lo vamos a revisar, donde tenemos este número. Es un número positivo, tiene un bisigno 0. Tenemos que el exponente es 0. Por definición, nosotros al ver que tiene exponentes ceros y que tiene acá una mantisa distinta de 0, decimos, ah, ya, es de normal. ¿Ya? Como les comentaba, en la prueba nosotros no hacemos eso. No le vamos a poner, por ejemplo, obtenga el valor y pues dejamos para ver si los pillamos y que alguien lo calcula como si fuera normalizado. No lo hacemos, ¿ya? Porque en realidad generalmente hacemos preguntas más teóricas, como preguntar, en realidad, el hecho de que un número, está grabado, pero igual ténganlo en cuenta, un número, al tener un exponente 0 y mantisa distinta de 0, es inmediatamente un D normal, verdadero o falso. Repito, un número que tiene exponente igual a 0 y mantisa distinta de 0, implica que inmediatamente es un D normal o subnormal, verdadero o falso. ¿Qué dirían ustedes? Les voy a mandar la pregunta. Sí, si es verdadero, F si es falso. Y la repito. Un número que tiene exponente 0 y mantisa distinta de 0, inmediatamente se puede decir que es un número de normal. Más o menos. Ya sería verdadero, ¿cierto? Porque inmediatamente cuando yo veo que tiene exponente 0 y mantisa distinta de 0, de normal. ¿Cómo sería un 0? Tendría que tener la mantisa también en ceros. ¿Ya? Eso, ese es un tipo de preguntas como las que nosotros hacemos relativa a este tipo de números. ¿Ya? Pero no, generalmente no hacemos cálculos. ¿Ya? Porque a veces alguien por ahí mira algo a la rápida, se le escapa, ¿cierto? Y lo calcula mal. Entonces no es la idea estarlos pillando. ¿Ya? No es el objetivo. Es más que nada que se entienda cuál es el fin que tienen, que es rellenar ese espacio. ¿Ya? Y como pueden ver, aquí se calculó el número. Se le dio el peso a los 1, ¿cierto? Se calculó el peso de ese 1 que está ahí, se multiplicó por 2 elevado a la menos 1, ese por 2 elevado a la menos 2, obviamente después venía un 0, no se consideró, y aquí nos quedaba un 1 por 2 elevado a la menos 4, ¿cierto? Y los demás son todos ceros, así que nos quedó ese valor. Esto se podría haber hecho mucho más rápido si decíamos, ah, miren, este número acá, ¿qué número es? Es un 13. 13 por 16 elevado a la menos 1. ¿Cuánto nos dará? Aquí lo vamos a ver. 13 por 16 elevado a la menos 1. Y nos queda 0.8125. Ese es el valor de la mantisa, ¿cierto? Después nosotros multiplicamos por 2 elevado a menos 127 y nos da ese número que está ahí, que es un número súper pequeño, mucho más pequeño que el menor representable, ¿ya? Que también lo podemos calcular si lo quisiéramos. Ahora, ¿qué vamos a ver para cerrar? Quiero que ustedes vean el valor del rango inferior, por ejemplo, del número mínimo que es representable, que lo tenía por acá. Pensemos en el menor de los representables en el caso de los positivos, usando precisión simple. Sería algo así. 0, tenemos que el exponente que podemos usar, el menor representable sería así. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tendría el menor de los exponentes que no sea 0 porque se está reservado, ¿cierto? Y su valor sería muy pequeño, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Me pasé en uno, ¿cierto? 0. Casi puro 0 a excepción del último, ¿cierto? 0, 0, 0. Aquí tenemos ya 16. Aquí tenemos 20 bits. 21, 22, 23. Ese es el menor representable. Lo voy a poner con una observación. ¿Ya? Observación. Valor del menor positivo representable en precisión simple.
valor del menor positivo representable con precisión simple. Estable con precisión simple. Estaba escribiendo apretadito y por nada. Con precisión simple. Ahí. ¿Ya? ¿Cómo lo sacamos? Va a ser bien simple, ¿cierto? Porque vamos a decir que el valor va a ser directamente esto. Va a ser más, ¿cierto? Porque el bit de signo es 0. Vamos a tener acá 1, porque recuerden que el exponente no es igual a 0, así que no es de normal. ¿Ya? Así que sería 1 más, está normalizado, ¿cierto? El valor decimal de la mantisa por 2 elevado a el exponente, ¿cierto? Su valor, menos 127. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Va a ser simplemente esto. Voy a calcular el valor de m, ¿cierto? El valor de m, ¿cuál va a ser? Lo voy a anotar acá para que así lo tengamos. M va a ser igual a... Fíjense bien que yo podría convertirlo acá, podría decir que es un 2 por 16 elevado a la menos 6, pero en realidad como es solamente un bit no tiene mucho sentido, ¿cierto? Le podría dar el peso de la siguiente manera. Podría decir que va a ser 1 por 2 elevado a menos 123, o perdón, a menos 23, ¿cierto? Porque sería el exponente que le corresponde según esa posición. En realidad no hace falta más que eso. Y lo calculamos. ¿Cuál sería el exponente? El valor en realidad de este número. Sería simplemente 1, ¿cierto? ¿Ya? Y con eso nosotros podríamos calcular. Una vez que tenemos eso, nos va a quedar un número súper pequeño ahí. ¿Ya? Lo voy a dejar expresado así nomás, para que así no dejemos el número tan largo escrito ya. Ahora, voy a proceder a calcular. Voy a decir entonces, 1 más ese exponente, que lo voy a calcular justamente ahora. 1 más, el exponente va a ser 2 elevado a menos 23. ¿Ya? Ahí. Usé simplemente la conversión en binario porque era un bit. Ya era necesario trabajar en hexa. A pesar que daría lo mismo, ¿ya? Nos queda eso, ¿cierto? Ahí. Ese es el número que nos da. Nos da 1,000 seguido de todos esos dígitos. ¿Ya? Eso es lo que está dentro de los paréntesis, de estos que están acá. Oh. Ahí no, acá. Ahí, ¿cierto? Y después multiplicamos por 2 elevado a 2 elevado a, estoy escribiendo 2, no 22, elevado a, sería E, que es 1 menos 127, sería menos 126, el menor de los exponentes representables. ¿Se acuerdan que lo estábamos comentando? ¿Y eso cuánto da? Miren el número que da. 1,1755 aproximadamente, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 38. Así que ese sería el menor positivo representable. El menor positivo representable. Sería, ¿cuánto dije? 1,1755, por decirlo así. Por 10 elevado a menos 38. O sea, igual es un número bastante pequeño. Y estamos hablando únicamente de un número que sería, en este caso, en precisión simple. Si tuviéramos precisión doble, el número sería aún más pequeño. ¿Ya? Para que vean que en realidad el rango es bastante amplio. Bueno, eso es más que nada para que tengan una idea. Y fíjense que en el caso del de normal que aparecía en el apunte, este que está acá, miren el valor. Es 4,775, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 39. O sea, ya es más pequeño que el menor representable, ¿cierto? En el caso de los positivos, usando números obviamente normalizados. ¿Se entiende esto? Que esto, como digo, ya es como una observación, es hilar más fino, ya. No es como directamente los problemas que nosotros preguntamos, sino que es más que para entender el trasfondo. No quiero decir que es omitible, pero digamos que es como en un libro, como eso que está al lado, que uno lo puede leer o no. Por eso lo dejo como observación. Bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos entonces el próximo jueves, que a veces ando medio perdido los días, pero espero que estén muy bien. Chao, chao. Saludos.